Muy bien, buenos días a todos. Primeramente que nada, les agradecemos su tiempo con nosotros para este webinar en el que vamos a atender el tema de una visión general y teoría de funcionamiento de nuestro molino micropulverizer, un molino de martillos y mallas. Este webinar va a ser presentado por el ingeniero Ever González, perteneciente a Osocawa Micrón de México, con varios años de experiencia y mucho conocimiento tanto en la industria, así como en la aplicación y funcionamiento de este molino. Las reglas de participación son las siguientes, por favor. Ustedes pueden hacer durante cualquier momento de la presentación alguna pregunta usando el chat. Nosotros al final de la presentación vamos a leerlas y vamos a darle respuesta. Cualquier requerimiento que ustedes tengan o duda, pueden hacer uso del propio chat, como se les mencionó, o van a encontrar dentro de la propia presentación los medios de contacto con los que contamos, en los cuales podrán, si ustedes así lo desean, platicarnos un poquito más a fondo de su aplicación en específico, para que nosotros ya de manera más dedicada podamos encontrarles una solución basados precisamente en la aplicación o necesidad que ustedes tengan. Sin más por el momento, los voy a dejar con el ingeniero Ever González y estamos aquí para atenderles cualquier duda. Solamente escríbanla, por favor. Muchas gracias. Ever, te dejo el control. Hola, muy buenos días a todos. Gracias, Fabián. Pues nuevamente, como lo comentó Fabián, agradecer su presencia, el tiempo que nos brindan para esta presentación. Confiamos en que esta sea de, pues, mucho provecho para ustedes, para nosotros también, aprender de ustedes, de sus aplicaciones, de las dudas que tengan. Y bueno, comenzaremos con la misma. Vamos a hablar en sí de nuestro molino de martillos y mallas, nuestro molino micropulverizer. En sí vamos a hablar pues prácticamente de generalidades, teoría de funcionamiento, algunas aplicaciones, detalles de los mismos y siéntanse en la libertad de expresar sus dudas durante la presentación o al final de la misma y pues vamos a comenzar. Bueno, nosotros tenemos en este molino varios modelos. Estos van desde molinos para escala laboratorio, que podría ser nuestro sample mill, para laboratorios de control de calidad, de desarrollo e investigación, hasta molinos de gran capacidad como nuestro molino MP número 44, en el cual podemos procesar varias toneladas por hora del material que pues se requiera, ¿verdad? Pasamos por la escala, por ejemplo, un Bantam, un micropulverizer número uno, número 2, número 3, número 4 y como les comentaba, nuestro modelo más grande, el micropulverizer número 44. Estos van asociados, por supuesto, a la potencia que se aplica para, pues, manejar el material que nosotros vamos a requerir. Bien, ahora, dentro de lo que sería el panorama general de esos equipos, este molino nos sirve para, podríamos llamar así, una pretrituración o una desaglomeración, pero no solamente eso, eso dependerá del material. Sin embargo, también podemos obtener, pues, una reducción de tamaño de medio a fino. Como lo mencionamos, todo esto va a depender de los materiales que nosotros estemos procesando en el mismo. Ujú. Una de los puntos importantes es que con este molino tenemos un excelente control del tamaño de la partícula y de lo que es la distribución como tal de la misma, ¿no? Porque nosotros tenemos ciertos elementos que vamos a poder manejar o controlar y que esto nos va a dar pues esa finura, ¿no? Al final pues, de la molienda. Ujú. Tenemos lo que sería también múltiples configuraciones, como lo veíamos ahí, tenemos diferentes capacidades que pueden adaptarse a las necesidades de procesamiento que ustedes tengan, desde algunos gramos, algunos cientos de gramos, hasta pues ya toneladas por hora. Otro punto importante aquí mencionar es que este molino es realmente económico respecto a todas nuestras tecnologías de molienda y de bajo mantenimiento. Este es vamos a llamarlo así, este es un molino, un caballito de batalla, porque pues realmente es versátil,
nos ofrece buenos resultados con quizá pocos necesidades o aditamentos para el procesamiento de los materiales. Ujú. De respecto a, por ejemplo, a las cuestiones ya en sí del equipo, podemos decir que tiene una alta velocidad periférica, lo que produce un alto grado de finura. Es decir, manejamos velocidades elevadas, lo que nos permite reducir el material a ciertos tamaños de partícula, pero pues teniendo, digamos que un bajo coste por ejemplo, de operación, ¿no? Un OPEX bajo. Tenemos lo que sería una alta energía y por lo tanto un elevado aumento de temperatura. Este punto también hay que mencionar. Como tenemos una elevada temperatura, bueno, se lleva a cabo un aumento de temperatura. Este molino no es apto para materiales que son sensibles al calor. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, algún tipo de cera o algún ejemplo de algún material ceroso. No sería muy conveniente utilizarlo en este molino porque pues vamos a tener ahí ciertos inconvenientes en lo que sería la descarga o en sí el procesamiento del mismo. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es importante mencionarlo. Y siguiendo con los beneficios, con las ventajas, como les mencionaba, tenemos un buen control del tamaño de la partícula gracias a que tenemos una malla interna o una malla en lo que es la descarga, lo que también pues es un medio de control físico con el cual nosotros vamos a poder retener cierto tipo de material grueso y los finos pues van a ya pasar a nuestra siguiente etapa. Ujú. Otro punto importante a señalar es que este molino, al ser un molino de impacto, no es apto para materiales duros o que sean muy abrasivos, por lo mismo, ¿no? Ya que si el material es muy duro, pues va a costar trabajo reducirlo en tamaño y si es abrasivo, pues mucho más, ¿no? Ya que el mecanismo, pues es aproximadamente un 80% de impacto y un 20% de corte. Entonces, estos materiales duros y abrasivos, pues no van a favorecer una buena operación del molino, ¿no? Tendríamos mucho desgaste en martillos, mucho desgaste en internos, lo cual se traduciría pues en un alto coste de operación, lo que pues no es conveniente para los procesos. Para ese tipo de materiales tenemos otras tecnologías que si gustan o si así lo desean, pues revisando la página pueden tener esta información o si así también lo desean, podemos enviarle información personalizada a su correo para darles estas otras tecnologías, ¿no? Incluso estamos planeando algunos webinars adicionales para presentar este tipo de tecnologías. Bien, entonces vemos aquí en la presentación lo que sería un dibujo de nuestro molino. Vamos a mencionar quizá los elementos principales. En sí tenemos pues el cuerpo principal, una tolva de alimentación, lo que es nuestra cubierta, entradas de aire, esto es importante son principalmente para que tengan un alivio en la cámara de molienda y lo que sería en el fondo nuestra malla, ¿no? Y los martillos. Son elementos importantes para mencionar en esta configuración de nuestro molino. Adicionales, pues bueno, tenemos lo que es nuestra transmisión, los tornillos de alimentación, que es donde nosotros vamos a ir regulando pues la cantidad de material que ingresa a la cámara de molienda. Igual mismo este alimentador consta de un reductor para que pues se vaya ingresando el material en la cámara de molienda con cierta velocidad de alimentación y pues nuestro puerto de descarga de aire o nuestro venteo. Dentro de los elementos que mencionábamos, pues un elemento básico es el tipo de martillos. Nosotros generalmente vamos a mostrar estos tres, que son los más básicos, aunque hay algunos otros adicionales que son para aplicaciones especiales. Pero generalmente manejamos esos tres. ¿Cuáles son? Nuestro martillo de strip de forja, nuestros martillos forjados o LFS, nuestros martillos de barras y de barra rígida. Generalmente
para las aplicaciones que nosotros suministramos, vamos a elegir el primero. Sin embargo, también dependiendo del material, podemos elegir el segundo o el tercero. Esto ya dependerá, como les mencionaba, de la densidad del material, de la dureza, de la densidad aparente, em, y también de qué finura nosotros estemos buscando. Otro elemento, pues, es un perno que va donde van sostenidos toda la fila de martillos y con la cual, pues, nosotros vamos a tener ese soporte para los mismos, ¿no? Entonces, son los pernos principales. También es un elemento muy importante dentro del molino. Otro elemento es nuestro deflector. Es donde se lleva a cabo lo que es la reducción del tamaño de la partícula. En la presentación podemos ver lo que es la parte del martillo y lo que es la parte del liner. El liner o el recubrimiento es nuestra parte dentada, ¿no? Entonces, en esa zona es donde se lleva a cabo el impacto del martillo con el material y donde se reduce en tamaño, pues, el material, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros eh, vamos a tener en sí el mecanismo de reducción de tamaño de partícula. Es importante que estos elementos, que estos materiales, tanto el martillo como el liner, pues siempre se encuentren en las condiciones óptimas para que se lleve a cabo una buena reducción de tamaño de partícula. Aquí también en la presentación vemos lo que sería las corrientes de aire, que también son importantes para que haya un buen flujo del material dentro de esta cámara de molino. Ujú. Como lo mencionábamos anteriormente, tenemos nuestra malla en lo que es el fondo del molino y con lo cual nosotros vamos a tener un control en el tamaño final de nuestra partícula. Ujú. Porque ya que impactamos en el liner, con nuestra malla vamos a hacer un control. La partícula que ya alcanzó un tamaño adecuado va a pasar a través de esta malla y bueno, ya sea en la descarga o a una siguiente etapa de nuestro proceso. Sí, sin embargo, si todavía tiene un tamaño o un sobretamaño, vamos a llamarlo así, pues va a retornar a lo que es la parte dentada, la parte de nuestro liner, sigue estando en nuestra cámara de molienda, se reduce y bueno, ya con nuestra malla vamos a tener ese control del tamaño de la partícula. Es importante mencionar esto porque hay algunas otras tecnologías que no requieren de este medio físico, es decir, de una malla, sino que se controlan por otros mecanismos. ¿Qué tipos de malla utilizamos? Bueno, también tenemos diversas configuraciones, pero son tres las que generalmente manejamos. De mallas redondas, de mallas de ranura en tipo cruz, o bien de mallas en espiga, o lo que conocemos también como hueso de pescado. Ujú. Con ellas vamos a tener un control de nuestro material y dependiendo también, como les mencionaba, de la finura que nosotros querramos tener, es como tendremos que elegir este tipo de mallas. Si nosotros elegimos quizá una finura no tan elevada, pues vamos a una malla redonda. Si queremos tener un producto más fino, perdón, entonces elegiremos la malla en espiga o incluso la ranura en cruz. Esto dependerá, como les digo, de las necesidades de procesamiento que ustedes tengan. Ujú. Igual aquí algunas imágenes ya en físico de cómo son las configuraciones. La, la primera malla del lado derecho es la malla que es redonda, la segunda malla de tipo hueso de pescado en espiga y la primera del lado izquierdo es la malla en salto de brecha, como les mencionaba. Y bueno, se puede observar quizá, ¿no? Nos puede dar una idea. La primera malla, esta de salto de brecha, pues nos va a dar un producto más grueso. La de en medio, pues nos va a dar un producto más fino. Y la de malla redonda, pues nos podrá dar un producto, pues, de medio a fino o de medio a grueso. Ujú. Otro elemento importante es la junta antipolvo del extremo de la malla. Es importante tener siempre este elemento para que no tengamos salida de producto hacia, pues, nuestra área de trabajo. Es importante siempre mantener nuestra área de trabajo limpia y con la cual nosotros, pues, podemos evitar
pues accidentes tanto de trabajo o incluso pues ya algunas otras eh, accidentes ya mucho más complejos, ¿no? Como algún tipo de ignición o algo pues no deseado. Ujú. Esa es una pequeña slide acerca de lo que nosotros, el efecto del flujo de aire a través de la malla. Es importante que pues siempre haya un buen flujo de aire dentro de la cámara de molienda. Ujú. ¿Por qué? Porque pues si no tenemos ese flujo de aire y es por eso que está tanto la malla como los puertos de venteo, para que también el material fluya de una manera adecuada, de una manera óptima y no tengamos o bien acumulación o bien pues que se lleguen a cegar las mallas, ¿no? Entonces, esto es importante también para el funcionamiento óptimo del equipo. Dentro de las configuraciones o las opciones adicionales que manejamos para este micropulverizer o este molino de martillos, tenemos, por ejemplo, opciones en la alimentación. Tenemos quizá básico lo que es nuestra alimentación por tornillo. Podemos manejar, por ejemplo, un tornillo simple, un tornillo doble o incluso un tornillo triple, un tornillo de alimentación. Esto dependerá del material y de la capacidad que queramos manejar. Otro modelo que también manejamos es el SCB, que es una alimentación por succión o una alimentación neumática. Por ejemplo, para el caso de nuestro molino número 44, ya no tenemos una alimentación por tornillo, porque ya como manejamos una capacidad grande, pues una alimentación por tornillo ya no será la óptima. Entonces requerimos tener una alimentación por succión o bien por transporte neumático. Entonces manejamos este tipo de alimentador o de boca, por así decirlo, ¿no? De boca de alimentación. Ahora bien, también tenemos el tipo de alimentación tipo W, que es una alimentación superior, para cuando se requieren grandes descargas y que nosotros pues pueda favorecer al procesamiento del mismo. Ujú. Ahora bien, en la descarga también tenemos lo que serían opciones, por ejemplo, la tolva de transporte de aire, una tolva de descarga cónica que es por gravedad, o bien ya adicionando un colector de admisión de aire para el transporte del material hacia la siguiente etapa, o bien ya a nuestros contenedores ya de producto final. Ujú. Seguimos con las opciones adicionales. Tenemos, por ejemplo, rodamientos refrigerados por agua cuando el material sea quizá de difícil manejo, que pueda producir algún aumento en temperatura. Entonces, pues tenemos esos rodamientos refrigerados por agua, lo que va a favorecer pues a un procesamiento óptimo y a un excelente trabajo de estos elementos de los rodamientos en lo que es nuestro molino, ¿no? Tenemos sellos de eje y sellos de cubierta, igual cuando el material tiende a ser pues que se es muy fino, no sé, por ejemplo, un tipo de pigmento, un tipo de talco que se llega a ser muy fino, pues tenemos este tipo de sellos para evitar la salida de material. Diseño antichispas, esto es pues muy recurrente para materiales que puedan ser o que tiendan a ser explosivos. Ujú. Entonces, pues tenemos este diseño antichispas, un diseño de rotor ventilado. Volvemos al punto cuando pues el producto sea de un manejo especial. ¿Para qué? Pues para que este rotor ventilado pues pueda tener una mayor flujo de aire y pues apoyarnos en esa parte para tener un buen control de la temperatura. Ujú. También, al igual que los rodamientos refrigerados por agua, también tenemos sistemas de recirculación de aceite, lo mismo, ¿no? Para tener un control en la temperatura de nuestro molino y que ésta pues no se eleve y pues cause problemas en lo que es la mecánica del mismo. Y por último podemos mencionar la operación criogénica. Esto lo utilizaremos cuando el material sea explosivo y pues tengamos que tener una atmósfera controlada o bien para preservar las condiciones del material, ¿no? Que no sufra un cambio cuando se esté reduciendo en tamaño, no sé, por ejemplo, para algunas especias o para algunos productos que se requieran un buen control en esa parte, entonces vamos a tener una operación criogénica que favorezcan
al procesamiento del material. Esta tabla es muy importante para que nosotros tengamos una mejor idea de cómo operar nuestro molino, ¿no? Cuáles son las variables a cambiar en nuestro micropulverizador, en nuestro molino de martillos. Tenemos, por ejemplo, en la primera columna los parámetros, ¿no? Tenemos el tamaño de malla, velocidad de alimentador, tipo de martillo, velocidad del rotor y el tipo de liner. En las dos siguientes, pues vamos a tener qué es lo que queremos. Si queremos un tamaño de partícula más fino o bien un tamaño de partícula más grueso. Si nosotros jugamos con estos parámetros, pues vamos a tener diferentes configuraciones, ¿sí? Es decir, si queremos un tamaño de partícula más fino, entonces tenemos que meter una malla más cerrada, como lo mencionaba, ¿no? No vamos a meter una redonda, un asalto de brecha, sino pues vamos a meter una malla tipo hueso de pescado mucho más cerrada. ¿Para qué? Para que tengamos un material mucho más fino. Otro podría ser cambiar la velocidad del alimentador, ¿no? Tenemos que disminuir la velocidad para que a su vez permitamos que el molino vaya reduciendo en tamaño y pues logre un tamaño superior, es decir, un tamaño más fino, ¿no? Los tipos de martillo también es importante. Si nosotros queremos, por ejemplo, una partícula más fina, utilizamos nuestros martillos forjados. Y si quisiéramos quizá un tamaño de partícula más grueso, podríamos cambiar el tipo de cuchillas. Eh, y, por ejemplo, igual podemos jugar con la velocidad del rotor, ¿no? Si nosotros queremos un material más fino, aumentamos esta velocidad. Y si queremos un material más grueso, pues podemos disminuir la misma. Por último, este caso, ¿no? Si nosotros utilizamos un liner, un MD, o sea, en este caso un multideflector, vamos a obtener partículas más finas. Si utilizamos un liner liso, pues quizá esa zona dentada la vamos a reducir al mínimo y solamente vamos a tener un impacto en las partículas, lo que vamos a obtener, pues un tamaño de partícula más grueso. Aquí nosotros estamos presentando nuestra tabla de tecnologías para lo que es reducción de tamaño de partícula, en lo que se refiere pues a dureza y lo que sería tamaño de partícula. Nosotros nos ubicamos en lo que sería un tamaño pues vamos a llamarlo de media a fina. ¿Por qué? Porque tenemos los molinos de pernos, los molinos de martillos y los molinos con clasificación de aire. Cuando ya tenemos un requerimiento, por ejemplo, de un tamaño de partícula más fino, o que vayamos, por ejemplo, de 10 a 5 micras o incluso menos, pues ya utilizamos molinos jet o molinos de chorros de aire, que como les mencionaba son otro tipo de tecnologías. Pero bueno, ese es importante también que la tengan presente porque pues dependiendo de la finura y de la capacidad, pues es como vamos a elegir nuestras tecnologías de molino. Ejemplos de materiales procesados en este tipo de molino. Por ejemplo, azúcar, muy ampliamente utilizado en azúcar. Podemos obtener una distribución, una D97 de hasta 150 micras. Por ejemplo, para la fibra de avena, lo mismo, ¿no? Un D97 de 150 micras. Para yeso, también ampliamente utilizado, 70 micras, o incluso, por ejemplo, ácido estárico, igual, 150 micras. Aquí, como ven en la presentación, variará el resultado final dependiendo también del material, ¿no? No es lo mismo moler azúcar que, por ejemplo, un yeso. En esta tabla de referencia, pues nosotros vamos a relacionar, valga la redundancia, todo lo que serían nuestras variables, ¿no? Eso, como bien lo indica, son referencias. Entonces, por ejemplo, vamos a relacionar lo que es la velocidad del molino, la potencia de nuestro drive, de nuestro molino principal, el flujo de aire, lo que es la relación de alimentación, la transmisión y, bueno, pues la presión estática que se genera dentro del mismo. Un ejemplo, vamos a tomar el número 3.
Nosotros, por ejemplo, en el número 3TH vamos a manejar una velocidad de 4600 revoluciones por minuto con un drive de 40 o 50 HPs, lo que nos estará generando alrededor de 800 FMs dentro de la cámara de molienda y una presión estática de 6 pulgadas. En la que refiere a tornillos de alimentación y relación en la transmisión de estos alimentadores, variará porque pues dependerá básicamente de la capacidad que estemos buscando. Un pequeño slide acerca de unas configuraciones de estos tipos de equipos. Y bueno, vamos a ver los efectos, como les mencionábamos. Es importante siempre mencionar que todo esto dependerá del material, ¿no? Entonces vamos a ver los efectos de las características de estos materiales en el rendimiento de nuestro molino. Uno de ellos, pues, es el tamaño de que estemos alimentando al molino, ¿sí? O sea, no, este equipo no es un triturador, sino ya es un molino, pero por ejemplo, como lo mencionábamos, en algunos casos podremos utilizarlo como una pretrituración, ¿sí? Pero bueno, dependerá del tamaño que nosotros estemos alimentando, de la densidad aparente, la tendencia a la aglomeración o a la cohesión. Esto también es importante. Hay materiales que tienden a aglomerarse dentro de pues, la cámara de molienda. Y también otro es el punto de ablandamiento y fusión, ¿no? Es decir, contenido de humedad, porque no es lo mismo que estemos moliendo un material húmedo a un material completamente húmedo. Tenemos la grasa y la cera. A ver, vamos a hacer una pausa. Creo que tenemos una pregunta. Dice, ¿la obtención de finura de polvo es igual que la que se obtiene del molino de turbina o molino de triturador? Mm, Mira, Gloria, no, no es la misma, porque por ejemplo, si nosotros en este molino, si tú alimentas, vamos a tomar el ejemplo de azúcar, quizá en un triturador, lo que tú vas a hacer es solamente desterronar, ¿no? Lo que quizás se pudiera aglomerar el azúcar o algo así. Pero en este molino ya vamos a tener una un azúcar ya más fina, ¿no? De que la estándar. De hecho, afortunadamente aquí en México tenemos varios equipos de estos instalados vamos a retomar este ejemplo, para azúcar, y lo que hacen ellos es ya en ellos obtener una finura establecida para ya su proceso. No sé, por ejemplo, para fabricación de goma de mascar, para fabricación de cierto tipo de caramelo, pero ya es diferente a la que obtenemos en el molino triturador. Sin duda, este te va a dar una mayor finura. Ujú. Bueno, continuamos con la presentación. Entonces, mencionábamos estos puntos. De todas maneras, Gloria, igual si todavía hay duda, pues estamos aquí abiertos. Ujú. Estos puntos, como los mencionábamos, son importantes tenerlos en cuenta para que la selección en cuanto a capacidad y en cuanto a finura, pues los tengamos siempre presentes para elegir el modelo adecuado. Así es, Gloria, para obtener un polvo fino en cereales, sí podemos utilizar este molino de martillos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para lo que sería maíz, avena, este equipo es ampliamente utilizado. Aquí, como lo decíamos, ¿no? O sea, dependerá de la finura que tú me digas. Si tú me dices, no sé, como lo mencionábamos, ¿no? Quiero que esté por debajo de las 150 micras sin dudarlo, ¿no? Incluso si tú me llegaras a decir de 100. Pero si ya tú me dices, yo quiero una finura de 25 micras, quizá tengamos que saltar a otra tecnología de nosotros, que es un molino con clasificación de aire, donde podemos obtener tamaños de partícula mucho más finos con el mismo rendimiento, ¿no? Entonces, sí dependerá mucho de la finura que se esté buscando en el material. Bueno, continuamos con la presentación. Seguimos. También tenemos que considerar, como lo mencionábamos, dureza o friabilidad. Si es un
material cristalino, si es un material pues regular, vamos a llamarlo así, o si es un material fibroso que tiende pues a hacer complicada su reducción de tamaño, ¿no? Entonces, no sé, yeso a algún elemento que tenga pues cierto tipo de fibras, sí, sí va a ser complicado, ¿no? No sé, por ejemplo, para la fibra de agave, ¿no? Será diferente a que manejemos pues un yeso. ¿No? Y la otra pues sería la forma, la morfología de las partículas. Como lo mencionábamos, pues si es un terrón, pero pues es de fácil manejo, pues lo podremos procesar en este equipo. A que si, bueno, ya viene en un tipo de roca y con una cierta tipo de dureza, pues será diferente el manejo en el equipo. Ujú. Pues para referencia a nuestra escala de dureza de Mohs, ¿no? Aquí tenemos lo que es el más bajo, que sería pues el número uno. En este caso, pues la referencia es el talco. Y pues, cómo nosotros podemos tener esa referencia, ¿no? Para decir este material no es duro o si es duro, ¿no? O una dureza baja, por ejemplo, el talco. Podemos rascarlo con la uña y pues vamos a tener esa reducción o vamos a poder molerlo, por así decirlo, ¿no? El yeso, la calcita y bueno, pues como sabemos, el más duro, pues el diamante, ¿no? En esta parte, pues, es prácticamente presentar lo que serían las relaciones de la transmisión y velocidades del tornillo de alimentación, que, pues, como les mencionaba, dependerá tanto de la capacidad como de la finura que estemos buscando. Si recordamos un factor o un parámetro para definir la finura, era la velocidad de alimentación. Entonces, podemos manejar diferentes velocidades, diferentes relaciones de transmisión con una velocidad diferente de alimentación. Todo ello, vemos al punto, dependerá de qué finura estemos buscando, ¿no? Qué finura y qué capacidad, porque si vamos a manejar media tonelada por hora, pues será diferente a que cuando manejemos 250 kilos por hora o tonelada y media. Entonces, todo eso dependerá de esos factores. Ujú. Aquí tenemos ejemplos para cada tipo, por ejemplo, de molino o de modelo de nuestro molino MP. Ujú. Desde el número 1 SH, 2DH, el número 3, el número 4, todo esto va a ir en relación a su capacidad y bueno, a las RPMs al final de todo ello. Es importante mencionar, por ejemplo, esto, ¿no? Que es una capacidad basada en velocidad máxima del rotor, un alimentador estándar y una malla herringbone o tipo hueso de pescado. Ujú. Pero pues pueden servir de referencia para cada uno de ustedes. Igual lo mismo, ¿no? Que es nuestro tornillo de alimentación para el modelo del molino y el tamaño máximo de alimentación. A esto es a lo que también mencionábamos. Para todo molino siempre habrá una relación de reducción que no se va a poder sobrepasar. Es decir, pues todos los fabricantes siempre manejan una relación de reducción. Es decir, no vamos a poder triturar en un solo equipo de una roca de centímetros a materiales, no sé, de decenas de micras. ¿Por qué? Porque pues va a haber un cierto límite en cada uno de ellos. Ujú. Bueno, pasaremos a revisar lo que son las configuraciones del sistema, de los cuales nosotros pues tenemos ya equipos instalados, equipos eh, teniendo pues este tipo de sistemas. Ujú. A ver, tenemos una pregunta, Lucio. Este tipo de molinos podría utilizarse en muestras que a temperatura ambiente sean muy pegajosas, cerosas, por ejemplo, el propóleo, o se puede hacer un control de temperatura. Sí, mira, Lucio, en este ejemplo que tú nos pones, aquí sí sería conveniente quizá utilizar un sistema criogénico que mencionábamos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es como cristalizar el material y de ahí pues ya es mucho más fácil el procesamiento, es decir, la molienda o la reducción del tamaño de partícula. En condiciones normales pues sí sería
un reto o algo complicado hacerlo por la misma naturaleza del material, que en este caso tiende a ser pegajoso o ceroso. Y como lo mencionábamos también esto, dentro de la misma cámara de molienda del, del micropulverizer, pues va a haber un aumento de temperatura. Con ello favoreceríamos, por ejemplo, a que este material pudiera ir pues añadiéndose o ir cegando las mallas y pues bueno, se podría ver acumulación en la cámara de molienda y bueno, pues ya hay problemas mecánicos. Ujú. Ok, si la muestra se coloca cristalizada, pues creo que sí sería un, un buen, lo podríamos procesar en este tipo de equipos. Te digo, quizá para optimizar esto, pues si se añade en la cámara de molienda la parte criogénica, pues sin dudarlo, ¿no? Pero sí. Y nos comenta Andrés, este mismo nos serviría en materias hidroscópicas. Ujú. Sí, es decir, o sea, siempre y cuando tengamos o añadamos cierto tipo de control, nos va a servir, sin duda, ¿no? De hecho, como les mencionaba, por ejemplo, para muestras de laboratorio, nuestro Sample Mill es el equipo ideal. De hecho, lo manejan en muchos laboratorios de investigación y desarrollo o incluso para control de calidad, porque en ellos, pues, pueden hacer cierto tipo de procesamiento y lo van manejando, ¿no? Cuando, por ejemplo, son microscópicas. Perdón, hidroscópicas también se pueden ir manejando ese tipo de materiales o incluso se puede manejar alguna atmósfera inerte para favorecer que pues, no haya esa acumulación de la humedad en el ambiente, ¿no? En el material. Entonces podríamos tener cierto tipo de control adicional en nuestro molino. Gracias, gracias, Lucio, y gracias también, Andrés, por sus preguntas. Bueno, retomando lo que es la parte de nuestra configuración, tenemos, por ejemplo, este primer ejemplo, nuestra configuración compacta de un sistema, ¿no? Eh, lo que es en sí nuestro, por ejemplo, el primero es como lo que conocemos como un micropulverizer o un sistema tipo búnker, porque dentro de nuestra tolva de descarga tenemos instalado nuestro molino y nuestro colector de polvos. Ujú. Aquí el material pues ingresa, tenemos nuestra tolva de alimentación, se reduce en tamaño, el material ya procesado pues cae por gravedad a una tolva de almacenamiento. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el fondo una válvula rotatoria o una válvula que pues la podemos ir controlando para la descarga del material y los finos o los polvos pues ya los tenemos controlados con un colector de polvos. Ujú. Ese sería un tipo de ejemplo. Otro pues sería quizás lo mismo, porque pues bueno, aquí nada más a diferencia de que tenemos ya eh, un transporte neumático hacia lo que sería nuestro colector de polvos. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tendríamos como que la colección de nuestro material y pues es la misma configuración, un alimentador adicional a nuestra tolva de alimentación y con el transporte pues prácticamente lo arrastra hacia nuestro colector de polvos. Ujú. Bueno, la otra es configuración del sistema de detección secundaria. Aquí lo que vamos a añadir es un ciclón de alta eficiencia. ¿Para qué? Para lo que es la separación de finos y gruesos o de pues, nuestro material que nosotros estamos ya buscando y algún polvo que pues nos esté ahí, que se esté generando. Entonces añadimos este elemento que es un ciclón de alta eficiencia y quizá ya para tener un mejor control, pues una tamizadora en el cual nosotros hacemos prácticamente la separación de nuestros gruesos y de nuestro producto ya requerido. Ujú. Ahora, si nosotros queremos tener un excelente control del tamaño de partícula, podemos añadir un separador dinámico. Este separador dinámico es otra de nuestras tecnologías que nosotros tenemos en Osokawa, en el cual nosotros
por medio de corrientes de aire hacemos la separación de finos y de gruesos. Pero eso es cuando ya se quiere tener un control muy a detalle de nuestro tamaño de partícula. Un adicional, pues tenemos igual nuestro molino mm, micropulverizer, nuestro alimentador y nuestro colector de polvos, en donde pues aquí también podemos tener casi la configuración que vimos hace un par de slides. Este también es interesante. Tenemos nuestro sistema cerrado o un loop cerrado, donde nosotros vamos a estar recirculando el aire básicamente. Si es que, por ejemplo, necesitamos tener algún tratamiento, por ejemplo, Andrés, para algún tipo de muestra o de material higroscópico, podríamos manejar esto para tener un control en la temperatura del aire que pueda favorecer a que pues no haya quizá algún tipo eh, pues de que el aire venga, por ejemplo, húmedo, ¿no? Sino aquí ya lo tenemos quizá un poco más controlado y podemos procesar de una mejor manera el material. Tenemos otro que es igual nuestro molino MP. Y aquí, por ejemplo, para ciertos tipos de productos, ciertos tipos de recetas, podemos añadir incluso ya un mezclador para, no sé, por ejemplo, para harinas. Nosotros tenemos nuestro micropulverizador, se va descargando el material ya en nuestro secador o en nuestro mezclador y se van añadiendo pues ciertos aditivos para que al final ya tengamos prácticamente el producto final o nuestra receta ya en forma. Dice Andrés, ¿esto nos generaría más calor en la materia? No, no, básicamente aquí lo que nosotros buscamos es recircular nuestro aire cuando se requiera cierto eh, manejo o ciertas condiciones en el aire de nuestro proceso. Pero no es que nos generaría más calor, sino básicamente aquí lo que buscamos es eficientar el sistema en condiciones, te digo, muy particulares. Esto, por ejemplo, lo manejamos para productos químicos que sí requieren cierto tipo de condiciones y en la cual, por ejemplo, no sé, el aire tiene que estar a cierta temperatura y entonces, pues, para no estar teniendo, pues, esa relación con el aire ambiental, pues se hace el circuito cerrado y ya con ello nosotros garantizamos que, pues, están teniendo, pues, las condiciones óptimas del proceso. Por último, vamos a ver pues una galería de fotos de nuestros equipos. Ujú. Este es el que les mencionaba, el Sample Mill, el equipo que se utiliza en laboratorios, en equipos de investigación y desarrollo. De hecho, aprovechando esta presentación, mencionarles que tenemos un equipo de estos eh, en stock para entrega inmediata. Es un equipo prácticamente nuevo. Entonces, bueno, también si les llegara a interesar, por favor háganoslo saber. Les enviaremos la información a su correo o donde ustedes nos indiquen. Pero este equipo, pues les menciono, es ampliamente utilizado en laboratorios. Pueden procesar diferentes tipos de muestras y aquí pueden tener el control de los parámetros que mencionamos. Ujú. El microbantam, que ya es otro molino, quizá ya para digamos que hasta cierto punto de algún lote ya de producción, hasta, bueno, pues igual también puede ser para laboratorio, ¿verdad? Nuestro UMP, que aquí a diferencia de los otros dos anteriores, tenemos la capacidad de cambiar cierto tipo de rotores para pues mejorar o tener diferentes opciones en cuanto al procesamiento de sus materiales, pero es prácticamente el mismo sistema. Nuestro micropulverizer número uno, este pues ya es para ya escala de producción. Ujú. Entonces ahí también ya podemos tener pues ya manejo de un lote de producción. Nuestro micropulverizer número dos, eh,
que es, por ejemplo, ya aquí tenemos nuestro drive principal, nuestro alimentador, nuestra fila de martillos, nuestro rotor con martillos y pues los controles. Nuestro MP número 3, como ven, ya aumenta el número de martillos y aumenta pues la capacidad de nuestra salva de alimentación. Todo ello pues, reflejado en la capacidad que vamos a manejar. Por ejemplo, en la primera imagen es el tipo de alimentación SCB y pues lo que mencionaba, ¿no? También algunas recogidas de aire para favorecer el transporte y el manejo del material. Y el número 4 y el número 44. A ver, tenemos una pregunta. Perdón. Dice Carlos. Dice, ¿se puede moler maltodextrina sola en alguno de estos equipos? Sí, sí, Carlos, se puede moler. Si gustas, compártenos tu información, es decir, tu correo y también los requerimientos que tengas, es decir, el tamaño al que tú quieres llegar con este equipo. No sé, ya tú me dirás si tienes tu distribución en tamaño de partícula al final del molino, pues haznoslas llegar. Y la capacidad, esos son siempre datos importantes para ver tanto la selección y lo que podríamos añadir para el procesamiento de tu material. En este estamos viendo nuestro molino número 44, que es el más grande que tenemos. Como ven, pues ya aumentan pues obviamente los martillos. Aquí, como les mencionaba, ya no hay alimentación por tornillos, sino ya se maneja un alimentador por arrastre de aire, ¿no? Porque ya, como ya estamos manejando una gran capacidad, ya no es necesario, o ya los tornillos ya no son adecuados para alimentar a este tipo de molinos. ¿No? Y bueno, pues llegamos al final de la presentación. Aquí están nuestros datos. Nuestra oficina se encuentra en el Filosofías 231, aquí en la colonia Narvarte. Con gusto, pues aquí, si les podemos apoyar en algo, podemos estar aquí a sus órdenes. Tenemos nuestro teléfono, nuestro correo de la compañía, que es help@oscagomex.com. O si gustan, también puedo dejarles mi correo electrónico una vez terminada la presentación. Y también pues estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en YouTube. Y pues también invitarlos a que visiten nuestra página. Allí hay más información. Allí está este tipo de presentaciones o catálogos de los equipos, algunas otras tecnologías como les mencionaba. Estamos agradecidos de que nos hagan llegar sus comentarios y pues gracias por su tiempo y su atención. Bueno, Ever, muchas gracias por la presentación. Tal y como comentó el ingeniero Ever, estamos abiertos a cualquier duda para poder discutir con ustedes su aplicación de manera específica, poderles brindar una solución, resolver sus dudas y ofrecerles un equipo que ayude a las necesidades que ustedes tienen actualmente para reducción de tamaño. Como pueden ver, el equipo es muy versátil, sirve para mucho tipo de materiales y es configurable a la medida de su propia necesidad. Esto lo hace un equipo que a ustedes les podrá ayudar a obtener los resultados que ustedes requieren en su propia producción. Como comentó el ingeniero Ever, actualmente contamos con un equipo Sample Mill, el más chiquito de todos, pero bueno, es un equipo que sirve muy bien para reducción de tamaño de muestras a escala de laboratorio o para lotes muy pequeños. Está con entrega inmediata. Si ustedes tienen dudas acerca de él, pueden visitar la página o pueden simplemente escribirnos un correo para saber un poquito más acerca del equipo de manera específica, saber si se adecua a lo que ustedes requieren en este momento o si necesitan ya un equipo más pensado en una producción continua. Estamos aquí para ayudarles. Como siempre les decimos, no duden en escribirnos. Durante el chat ustedes podrán encontrar el medio de contacto principal,
Más sin en cambio también dejaremos datos del ingeniero Ever, quien es quien sigue esto de manera más específica. Gracias por su tiempo, espero haya sido de su agrado y utilidad. Y bueno, esperamos verlos en próximos webinars con tecnologías similares, pero bueno, de distintos tipos con los que contamos. Gracias, cuídense.